Sí, señor, seguimos aquí en Ojalá. El presidente Danilo Medina ha estado este jueves en Asua. Allí reunió a parceleros, sobre todo parceleros de Asua y de San Juan. Y les hizo entrega de sus títulos de propiedad, de sus parcelas. Estamos hablando de proyectos del Instituto Agrario Dominicano, el IAD. Proyectos del Instituto Agrario Dominicano que habían sido activados hace 40 años. 40 años. Había gente de ahí que estaba esperando un título de propiedad hace 40 años y más, y más. Es decir, 40 años cultivando la tierra, 40 años viviendo en ella y de ella, desarrollaron sus familias ahí y sin embargo no tenían un título que les diera garantía. Y sobre todo que no solo que les diera garantía de la propiedad en la que prácticamente nacieron, porque eran jovencitos y jovencitas cuando llegaron ahí de 20 y tantos y de 30 y tantos años algunos, muy jóvenes. Y ahora usted los ve en sus caras, usted les ve, véalos ustedes, que son hoy hombres y mujeres mayores, muy mayores algunos, esperando un título de propiedad. Fue uno de los planes que se dio el presidente Danilo Medina y de los que habló bastante cuando ha estado en campaña y sobre todo en su primera campaña ya en el año 2000, que lamentablemente no se concretó porque todos sabemos la mala suerte que tuvo el pueblo dominicano por su propia mala cabeza de cambiar en aquel momento para peor. Pero el presidente Danilo Medina continuó con su idea de que todos estos parceleros tenían que tener su título de propiedad y en la campaña ya que le correspondió, la primera después de aquellas otras anteriores, ¿no? En el 2012 dijo, bueno, la idea que yo tenía en el 2000 se hará realidad ahora, tan pronto llegue a la presidencia. 150.000 es el número que él se ha dado de personas que estaban asentadas en esos proyectos del Instituto Agrario Dominicano o que tenían de alguna manera, habían adquirido algún pedazo de tierra por otras vías, pero sin embargo lo habían adquirido en base a una carta constancia que era como la gente antes compraba. Se llama así, ¿verdad, Sergio? Sí, la carta constancia, pero eso no es un título de propiedad. Muchas veces ni siquiera eran carta constancia. Exacto. Eran títulos, supuestamente títulos provisionales que no tenían ningún aval porque era solamente un certificado de que pertenecía a una institución del Estado, claro, pero sin un aval de la jurisdicción inmobiliaria. Incluso a veces sin un deslinde. Es decir, en la mayoría de veces no era saneamiento, no hay saneamiento del terreno. Y de ahí la importancia de estos títulos que está entregando y de estos actos que está el presidente participando, entregando estos títulos. ¿Usted cree que un título es como un título de la universidad, que yo terminé la carrera y me dieron el título? No, eso no es así. Eso hay que llevar a cabo, hacer un levantamiento. Como usted señala, el proceso... Explíquelo usted que es abogado, usted que sabe de mondongo, desenrede esa tripa, como decían en mi pueblo. El sistema de tenencia de la tierra en República Dominicana fue un sistema que vino con el Imperio Español,
Después que vinieron los norteamericanos en el año 1916, a partir del 20 imponen lo que es el sistema Torrens, un sistema de derecho registral que buscaba que toda la tierra que nosotros tenemos esté en un registro público. Ese sistema comenzó a implementarse, pero generó mucha desigualdad porque es un sistema muy bueno, pero requiere de una población con un cierto nivel y que hay una voluntad política en el sentido de que las autoridades competentes realicen con eficiencia su labor. Entonces, esto no ocurre en el abstracto, hay lucha de intereses por esa tierra y el tema de la tierra siempre fue un tema muy delicado en República Dominicana, hasta el punto de que en la Constitución del 63, cuando el profesor Juan Bosch plantea y se aprueba así en la Constitución, la necesidad de que se profundice una reforma agraria que reparta la forma en que está la tenencia de la tierra y se les reconozca el fin social de la tierra, prohibiéndose el latifundio completamente, hay todo un boicot y empiezan las manifestaciones cristianas contra esa Constitución. Entonces nosotros teníamos una deuda social de que la tierra tenía una función social y de que se necesitaba el acceso a la tierra a las personas que tenían menos posibilidades académicas. Y digo académicas porque si usted tenía un predio, usted no conocía los procedimientos, usted no podía acceder. De hecho, Pedro Mir lo resalta en varios de sus poemas, cómo los abogados se habían vuelto cómplices de lo que pasaba, de ese despojo. Igualmente usted se encuentra en novelas como Over de Ramón Marrero Aristi, que menciona cómo se dio ese proceso de confiscación o de expropiación de la tierra que realizaron las grandes compañías azucareras. Digo expropiación, aunque no es el término más académicamente correcto para que la gente me entienda, pero es básicamente que las personas que tenían mayor capacidad se aprovecharon del desconocimiento de ese sistema Torrens y mucha gente que creían que eran propietarios de una tierra se encontraron con que no eran propietarios de una tierra. Entonces, desde ese momento, la República Dominicana fue una realidad. Por ejemplo, el tema de Mama Tingó, una mujer que murió precisamente por esa lucha de la tenencia de la tierra en los años 70, cuando Balaguer, creo que fue en el 73, 74. Entonces, esa lucha siempre fue una reivindicación pendiente. La Constitución del 2010 incorpora el artículo 51 y reconoce la necesidad de que la tierra primero tiene una función social, establece que aparte de esa función social que tiene la tierra, que el Estado promoverá la reforma agraria y la eliminación gradual del latifundio. Esa disposición que estaba desde el 2010 chocaba, como usted señala, con todas las complejidades del sistema. Nosotros tuvimos una reforma a la ley inmobiliaria y esa reforma a la ley inmobiliaria que incorporó modernos mecanismos también resultaba ineficiente sin una coordinación adecuada. Entonces el presidente de la República había prometido la entrega de un conjunto de títulos, creo que era una suma de casi 100 y pico de mil títulos, pero realmente es una labor titánica que no se hace en 4 ni en 8 años siquiera, porque requiere la coordinación interinstitucional con varias instancias. Usted, por ejemplo, mencionaba el tema del saneamiento. El saneamiento es cuando una tierra que no está registrada pasa al sistema Torrens, pasa del sistema antiguo al sistema de registro que se tiene. Y después que usted hace el saneamiento, por ejemplo, nosotros tenemos muchas constancias anotadas que son derechos de propiedad sobre una parcela, pero que no está delimitada. Viene el proceso del deslinde. Usted tiene que buscar un agrimensor que deslinde ese terreno, que es la ubicación. Cuando usted escucha la palabra deslinde, es la delimitación y ubicación dentro de una parcela de un derecho de propiedad. Entonces, todo ese proceso es sumamente complejo. Y yo creo que hay que reconocer que el hecho de que hasta este momento se hayan dado casi 45,000 títulos de propiedad ha sido una labor más que titánica, ha sido, yo creo que una de las coordinaciones interinstitucionales más eficientes que se han producido en el Estado Dominicano, porque intervienen varias instancias del Poder Judicial que tienen que ver con la jurisdicción inmobiliaria. Dentro de la jurisdicción inmobiliaria, por ejemplo, usted tiene a registro de títulos, usted tiene a mensura catastral y usted tiene ya propiamente dicho a los tribunales de tierra. Entonces,
Usted tiene eso por ese lado, pero tiene por el otro lado las diferentes instancias del Estado, ya sea el IAD, ya sea bienes nacionales, que son, o el SEA, por ejemplo, que tienen tierra a su nombre. Entonces, la Comisión de Titulación coordinó con el IAD y ha coordinado y ha hecho 45.000 títulos en un tiempo récord. Eso ha significado que personas que tenían 50 y 60 años en un territorio, a veces hasta cientos de años, porque estaban en la tierra de sus abuelos, ahora gozan de títulos de propiedad. Si usted tiene un título de propiedad, usted tiene derecho al crédito, usted es sujeto de crédito, usted puede financiarse, usted puede apalancarse, como dice mucha gente, y con ese apalancamiento usted acumular y superar las condiciones de pobreza. Así mismo. Es decir, llegar a un título de propiedad requiere de la coordinación de todas esas instituciones que tú has mencionado y llegar a una sentencia que tiene que darla un juez del Tribunal de Tierra, llegar a una sentencia, pero para llegar a la sentencia ya usted puede imaginarse todo el proceso anterior. A tal punto es de engorroso el procedimiento que esta gente no podía, sencillamente, no podía llegar ahí a menos que tuviera un dinero y paciencia. Paciencia, no, y alguien que tuviera poder. Claro. También. Alguien que tuviera poder y que dijera, no, espérate, yo te voy a resolver eso por aquí, por allá y por acullá. Y como tenía poder, podía, pues, por lo tanto, llegar a un resultado a cambio de. Es decir, esta gente no tenía con qué pagar un procedimiento como este. Esto le cuesta millones de pesos al Estado Dominicano. Estos títulos que entregó el presidente ayer en San Juan, en Azuay, a parceleros de Azuay y de San Juan, la mayoría son de Azuay. De San Juan apenas había alrededor de 300, poco menos de 300, 274 creo. Estos títulos cuestan al Estado mucho dinero, pero el Estado puede asumirlo. El Estado puede asumirlo, el gobierno puede asumir esos gastos y esta gente tiene un título, tiene garantía de sus tierras y no les ha costado un centavo, para que lo sepamos y no lo olvidemos nunca. Esto al Estado le cuesta, pero al terrateniente, es decir, al tenedor de la tierra, que es lo que quiere decir terrateniente, aunque reservamos la palabra terrateniente para los grandes poseedores de tierra. Siempre se le dio una connotación de clase. Claro, de clase. A los tenedores de estas tierras, pues, no les cuesta un centavo. Eso lo ha asumido el Estado y lo ha asumido porque el presidente sabe lo que esto significa. Eso significa primero liberar a esta gente de los buscones, de los buscadores de vida, de los estafadores, porque hay muchos estafadores. Es liberar a la gente de esos estafadores que van y le dicen, no, pero yo te resuelvo eso. Yo tengo un hermano, un amigo, algo que es agrimensor y él te va a resolver eso. Eso sí, tiene que darme 15 o 20 mil pesos adelante, porque esa gente no se mueve si no es con los 15 o los 20 mil pesos adelante. Sí, estamos hablando de que un trabajo de un agrimensor sale fácilmente claro que sí, en 100 mil pesos. Entonces tiene que buscarle 15 o 20 mil pesos adelante. Adiós, pero eso es una historia que nos la sabemos todos. Y hay gente que pagó, mucha gente que pudo pagarlo, 20, 25, conozco gente que pagó 30, 35, 40 y no tuvo el título, no lo consiguió, o sea, pagó y no consiguió el título, para que usted sepa de qué estamos hablando, o sea, no llegó a una conclusión. Por ejemplo, ese título que usted vio esa señora ahí es un título georreferenciado inclusive, o sea que su deslinde que se hizo conforme a nuevas técnicas y nuevos procesos, está coordinado con una tecnología que lo ubica satelitalmente. Ajá. Es mucho más preciso el título de propiedad, porque aquí se encontraban, por ejemplo, que en un momento determinado hubo propiedad sobre propiedad, lo que se llama superposición. Exacto. O sea, dos terrenos deslindados en el mismo lugar.
Eso nada más puede ser posible con una falla técnica, pero pasaba porque era un proceso menos metódico, menos riguroso que ese que se está llevando a cabo en la Comisión de Titulación, que como dije, ha sido una de las instituciones que ha actuado con más eficiencia en lo que yo he podido ver en la historia dominicana. No solamente en esta gestión, sino en lo que yo he podido ver, porque es una coordinación sumamente difícil. Por eso, en un periodo récord, se ha entregado más títulos definitivos que todo lo que hizo la reforma agraria desde que se creó el Instituto Agrario. Sí, en más de 50 años. Sí, señor, porque la reforma agraria incluso allá comenzó con Juan Bosch, probablemente de manera firme, ya como política del Estado, ¿no? Del gobierno, que decía esto hay que hacerlo, porque además era un movimiento en toda la América Latina en aquel la Alianza para el Progreso, ¿no? Había asumido eso como un mecanismo antisubversivo, porque el reclamo para la tenencia de la tierra había sido lo que generó todas esas revoluciones. Exacto. Entonces, como un mecanismo para mitigar eso, en la Alianza para el Progreso se definió y se impulsaban políticas de reforma agraria, pero en República Dominicana los terratenientes, que en este caso más que terratenientes eran latifundistas, lo que pasa es que como usted ha señalado se confunde el término terrateniente con latifundista. Los latifundistas veían con pavor cualquier palabra que se pareciera a reforma agraria. Entonces hubo muchos escollos y el doctor Balaguer hizo una reforma agraria muy parcializada, hizo muchos asentamientos sin la debida consolidación y entregó muchas cosas a medias. O sea, lo de Balaguer fue igual que en la educación: yo hago escuelas pero la entrego a medias porque solamente hago el cascarón, sin una concepción de cómo debe ser la educación. Igualmente los proyectos multifamiliares. Yo decía ayer, en el caso de la ciudad Juan Bosch, lo interesante que tiene el hecho de que la ciudad Juan Bosch se haga como un pacto político-privado, público-privado, y que tenga un costo para quien lo consigue, para quien la tenga. ¿Por qué? Porque eso hace que le duela un poco más. El Estado interviene haciendo accesible el derecho a la vivienda, pero la persona que está comprando sabe que tiene una inversión, que ya el Estado le está garantizando los servicios y pone de su parte. Si usted se fija, esa entrega de títulos y esa construcción de vivienda no es más que la materialización del artículo 51 de la Constitución, que establece tanto el derecho de propiedad como el acceso que debe tener una persona a la propiedad y la obligación del Estado. Y cuando usted lo compara, el artículo 51 y el 59, lo que se está haciendo es cumpliendo la Constitución. Lo que pasa es que antes no se cumplía, o no se cumplía con efectividad, porque no habían políticas tan efectivas. Pero yo quería hablar, profesor, adelante, ya que hoy es preludio ya del fin de semana, de una situación que es sumamente preocupante en América Latina y que tiene que ver con las elecciones que se van a producir en Brasil este domingo, porque lo que se está hablando Pensé en Brasil, que usted iba a hablar de la reunión del Comité Central del PLD mañana. Usted se va para Brasil. Vámonos, quedémonos en Brasil. Sígale, yo prefiero hablar de Brasil. Porque, siga hablando, continúe por ahí. Mire, Brasil es un país muy particular. Brasil fue parte de Portugal, pero no fue solamente como una colonia. Brasil terminó siendo el lugar donde se asentó la corona de Portugal, a raíz de las guerras que se dieron en Europa cuando Napoleón. El rey Juan VI estuvo en Portugal y después le dejó a su hijo Pedro, y ahí comenzó una dinastía de los Pedros. Brasil fue el último lugar en donde se erradicó la esclavitud de América. Estábamos hablando de Cuba. Cuba fue la última colonia de España. En el caso de Portugal, ellos mantuvieron la esclavitud, de Brasil, mantuvieron la esclavitud mucho tiempo. Brasil es prácticamente un continente. Y en ese continente la lucha por los derechos de la tierra, la lucha por los derechos de las minorías, costó mucho trabajo. Brasil tuvo una férrea dictadura, la de Getúlio Vargas, entre otras dictaduras que tuvo, y tenemos en este domingo que hay dos candidatos. Uno, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, y otro, Jair Bolsonaro, que ha estado por 4, 5, 6 partidos. Ese señor, que todas las encuestas apuntan como favorito para ganar en Brasil, está significando el retroceso en áreas como los derechos de las mujeres, en áreas
como los derechos de las minorías, entiéndase, discriminación hacia los homosexuales, discriminación hacia los aborígenes y la restricción de políticas sociales. Ellos hablan, su principal asesor habla de reducir el Estado, que no es más que reducir la inversión pública, que el Estado esté a su mínima expresión. Ellos están hablando de que la solución a la política que hay, a la situación de criminalidad, no es hacer inversión pública para sacar a la gente de la pobreza, sino darle un arma a cada ciudadano. De eso está hablando ese señor que está puntero en las encuestas. Entonces, se ha establecido todo un discurso de que él garantiza el orden, un hombre que abiertamente favorece las dictaduras. Y es un discurso completamente irracional en un país que se dio un golpe de Estado blando, donde se quitó a la presidenta por una supuesta corrupción que al final no terminó siendo, donde quien está ejerciendo la presidencia es un vicepresidente que sí tiene vinculación con corrupción, según se anuncian muchísimas cosas. O sea, esto no es un proceso que está escondido para nadie, y donde un expresidente se le violentaron todas las garantías. Eso no lo digo yo. Luigi Ferrajoli, el padre del garantismo, el más importante teórico del garantismo, un jurista italiano, dijo que las condiciones mínimas no se cumplieron en el caso de la condena al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y lo mismo dijo una comisión de juristas de la ONU, que no habían condiciones mínimas en ese proceso. Y en ese país, con ese clima, se ha creado toda una situación, o volvemos al orden que representa supuestamente Bolsonaro, un orden que, como dije, su política es dotar de un arma a cada ciudadano para que se las ingenie él. Eso es no tener visión de lo que es el Estado. El Estado es quien monopoliza el orden público y garantiza el orden. Este señor lo que está hablando es de armar a cada uno, y vuelvo y repito, de reducir políticas sociales que han hecho que en Brasil salieran más de 30 millones de personas de la pobreza. Estamos hablando de un país que es casi un continente, donde van a votar 147 millones de personas el domingo que viene. O sea, eso no es paja de coco. Y para mí es bastante preocupante que se esté poniendo de manera de que es una lucha entre la impunidad y la no impunidad por el PT, etcétera, cuando lo que se está hablando es de la viabilidad de una serie de valores democráticos que están en la Carta de la OEA, en la Carta de la ONU, en la Declaración de los Derechos Humanos, y que nos compete a todos, porque todos somos ciudadanos de este barco. Así mismo, así mismo. Vamos a ver qué pasa en Brasil este domingo. Y ya el lunes sabremos lo que pasa en la reunión del Comité Central del PLD el sábado. ¿Verdad que sí? Es que una reunión, un comité central donde el presidente... Es una reunión de un partido más, es como si se fuera a reunir el PRM o el Partido Reformista. Es una reunión de partidos, no es una reunión pero cuando su de, vaya usted a ver, cuando su del presidente, Congreso del país, de la República. Entonces... Pero es que cuando su presidente es una de las personas que boicotea esa reunión, no me merece suficiente crédito. O sea, si la persona encargada de organizar una reunión está por su lado tratando de incorporar al margen de toda lógica y toda cuestión estatutaria aisladamente otras personas para boicotear la reunión que él va a presidir, es algo que yo no entiendo. Pero así es. Así no nos metamos ahí. Pero bien, eso es parte de la democracia, y es importante que los procesos democráticos ocurran en todas las instancias de la sociedad, y que ocurran como tienen que ocurrir, no como ocurrió en Brasil, donde ocurrió un asalto en contra de la democracia, un asalto vulgar en muchísimos aspectos, además, rampante. Es bueno que los procesos democráticos se den, porque además esa es la manera en que los pueblos aprenden. Los pueblos van aprendiendo a manejarse democráticamente, a manejar sus diferencias y a respetar. Lo importante es que las minorías sepan que tienen que acatar las decisiones de las mayorías, porque eso es lo que garantiza a la democracia. Cuando una minoría trata de imponerse a la mayoría, siempre hay problemas.
es la minoría la que se impuso en Brasil en contra de una mayoría impresionante que desde luego da como resultado un proceso que no podemos analizar ahora, pero que conduce a los desastres en que está, por ejemplo, la economía brasileña ahora, perdiendo lugares en la clasificación de competitividad a nivel internacional, perdiendo riqueza, perdiendo oportunidades de producir riqueza, está perdiendo. Quien pierde es la sociedad, quien pierde es el pueblo. Cada vez que alguien se quiere salir con la suya e imponer su criterio siendo minoría a la mayoría. Así no se puede, así no se puede. Quédese ahí porque tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes aquí en Ojalá. No se vaya de ahí.